Buenos días a todos, vamos a comentar a continuación la sesión de hoy, 18 de septiembre de 2017 en DAX. Y bueno, como siempre empezamos por el gráfico de 60 minutos donde podéis ver, pues al fin y al cabo, que el precio hoy ha desarrollado un lateral otro día más desde la apertura. Y bueno, vamos a ver un poco en detalle el gráfico porque creo que vale la pena, antes de poner el gráfico de 240 minutos, hacer una pequeña aproximación de dónde estamos. Mirad, el precio el viernes hizo el salto ya, continuó con el lateral que teníamos puesto de los últimos días, de 11.565 aproximadamente. Recordar que el viernes se hizo el cambio del vencimiento de futuro al futuro del diciembre, con lo cual aquí hay algunas líneas que quizás no están del todo bien puestas, pero que en el fondo lo único que estamos mirando ahora mismo son zonas, ¿de acuerdo? Las zonas que teníamos era, en primer lugar, 12.277 fue la zona que estuvimos desde finales, diría yo, de julio, vamos a poner más o menos 25-28 de julio aproximadamente, hasta principios de septiembre, en concreto 8 de septiembre. El 8 se produjo un salto bastante importante en el precio. Fijaros que el precio cerró en los 277, abrió con un gap de casi 80 puntos y se fueron hacia arriba, ¿de acuerdo? Dejando el precio otra vez en un lateral justo debajo de la zona que teníamos de este gap que había aquí, 12.559. No se llegó a cerrar, aunque aquí parezca en 60 minutos, se quedó a 2-3 puntos y nunca llegó a cerrar el precio, perdón, el gap, con lo cual estuvimos aquí un día, 2 días, 3 días y 4 días de lateral, ¿de acuerdo? Que terminó con el viernes, con el vencimiento de futuros. Voy a poner un poco más el zoom para que se vea mejor. ¿Y qué nos hemos encontrado hoy? Bueno, pues el viernes tuvimos un cierre más o menos donde había abierto, muy plano el día, 12.000 de mínimo se llegó a los 12.491 y los máximos fueron 12.548, con lo cual 50 puntos de rango incluso en un día donde bueno, se preveía que podía haber un poco más de movimiento debido, como decía antes, al vencimiento. No fue así, 50 puntos de lateral, pero hoy la apertura ha sido por encima, es decir, ya directamente hemos abierto los 12.566, cerrando el gap que teníamos abierto del último día, de acuerdo, que os comentaba al inicio de sesión, que era este de aquí, que teníamos marcado aquí desde julio, si no me equivoco, 17 de julio, correcto. Con lo cual hoy el precio ha abierto justo por encima, ¿de acuerdo? Es importante tenerlo en cuenta porque la apertura ha sido justo por encima del precio y se ha quedado aquí arriba ya encasillado. En 15 minutos lo que podemos ver es que el precio, como comentaba, aparte de la apertura que ha sido con movimiento hacia arriba desde el 567 hasta 587, 20 puntos en los primeros 15 minutos. El precio ha hecho un tirón hacia arriba, no ha llegado a tocar una zona que teníamos aquí en el 605, zona en 15 minutos, y luego se ha mantenido lateral entre el 596 y el 578-76 aproximadamente, 20 puntos de rango sin poder trabajar mucho más. Se ve también claro el lateral que tuvimos durante la semana pasada, pues viernes, jueves, miércoles, martes y el lunes la subida que comentábamos anteriormente, que dejó el precio ya en las puertas de este lateral. Claro, hoy ha sido un día con muy poco volumen, como podéis ver en la apertura. Vamos a marcar, voy a intentar dejar. Vale. Hoy ha sido un día con bastante poco volumen, como podréis ver ahora. Vamos a ponerlo directamente en el gráfico de 30 segundos o en el de un minuto, que veremos más cómo ha ido el movimiento. Mirad, este ha sido el movimiento. Bueno, antes de nada, esperad, voy a poner el gráfico de 240 minutos. Este gráfico creo que es más significativo, porque al final nos está dando también un poco la aproximación de dónde estamos. Fijaros, estos 240 minutos, con lo cual el gráfico nos vamos ya casi hasta inicios de año. Si hacemos incluso un poquito más de zoom, vale, esto ya nos queda, fijaros, esto ya es de diciembre y esto ya es enero. Vale, fijaros que el precio al final lo que tenemos es este lateral que vino marcado aquí por estas zonas de aquí abajo, 11.000, digamos 12.000, 12.300. Esto lo marco desde finales de julio hasta finales de agosto, principios casi de septiembre, si no me equivoco, sí, 7 de septiembre. Y a partir de aquí ahora el precio, ¿dónde lo tenemos? Bueno, pues ha saltado esta vela de aquí, que era lo importante, la ha saltado y la ha mantenido. Esta era la vela de máximo volumen que teníamos. Comentábamos que esta era una de las velas con más volumen de todo el año, ¿de acuerdo? Si lo vemos, tenemos la vela de aquí, esta vela de aquí de volumen en julio, esta vela de aquí
si no me equivoco, fue en abril, 24 de abril, Macron, elecciones en Francia, y esta vela de aquí el 11 o 12 de abril. ¿De acuerdo? Aparte de estas, fijaros que el resto de velas han sido siempre por debajo de los volúmenes de máximos. Y este de aquí fue ya principios de enero. ¿De acuerdo? Con lo cual hay que tener en cuenta estas velas de aquí. Y esta era importante que la saltara porque realmente nos mostraba pues que el precio podía tener más fuerza. Una vez saltada y confirmada el precio, pues fijaros cómo ahora están intentando saltar ya el resto de velas. Y una de ellas era también esta vela que teníamos aquí, que es donde también apareció bastante volumen. Digo bastante porque bueno, al final estas dos velas de aquí nos están marcando. Ponemos las dos porque la verdad es que es un movimiento solo, pero son las velas sumadas harían mucho volumen, ¿de acuerdo? Entonces hay que saltar esta vela de aquí, casi ya está conseguido, ¿de acuerdo? Fijaros que hoy los máximos han sido casi a superar esta vela y veremos si lo que quieren hacer es remontar otra vez, perdón, rebajar el precio hasta esta zona, cerrar este gap o continuar tirando hacia arriba. En cualquier caso estamos ya más cerca de los 12.900 puntos, que fue donde teníamos los máximos históricos del DAX que se lograron el día 20 de junio, ¿de acuerdo? Y estos máximos históricos se lograban casi un año después del Brexit. Recordad que el Brexit marcó un hoyo profundo en los índices que se remontó rápidamente, pero un año después estábamos justo, bueno, justo no, fijaros que esto sería el 24 del 6 del 2016, teníamos el precio en 9.378 y un año después lo teníamos en 12.900, lo cual es bastante interesante. Bien, vamos a ver ya el gráfico en 240 minutos, porque si no al final acabo hablando y me pierdo. Fijaros, este es el gráfico. Hemos tenido una apertura con, bueno, un volumen por debajo de los 500 contratos, pero bastante elevado. Nos ha dejado justo el clúster en la apertura y el precio luego se ha ido hacia arriba. Fijaros cómo, vamos a poner ya el zoom en lo que es la sesión. Sale volumen en la apertura por debajo de los 500 contratos, tiran abajo, otra vez sale volumen de parada por debajo de los 500 contratos, en este caso por debajo de los 300. Lo he puesto aquí porque me ha parecido significante que saliera una punta de volumen justo encima del clúster de apertura y de la apertura. Y luego el precio se ha ido hacia arriba, tiramos hacia arriba, sale de nuevo volumen. Fijaros las tres zonas de volumen que aparecen aquí. Esta de aquí justo por encima del gap del clúster anterior de volumen y este de aquí. Y el precio se queda adormilado por aquí, por debajo casi de los 100 contratos, hasta que sale el volumen más alto de toda la sesión, que ha sido de 500 y poco contratos. 583. Vale, pasa que aquí. Vale. Vaya. Ahora no sé qué he tocado aquí. Ah, bueno, sí, esto se ha ido. Uy, lo he liado aquí. Un momentito, vamos a poner otra vez el gráfico del 17. Voy a parar un momento el vídeo hasta que volvamos. Vale, no, ya está. Vale, lo que os comentaba. Volumen más alto de la sesión y aparece una mecha bastante grande. Una mecha bastante grande que nos deja justo por debajo de la zona de 15 minutos. ¿De acuerdo? La zona que comentábamos anteriormente que no se ha hecho por poco. Fijaros cómo llegamos a esta zona de aquí y se quedan escasamente un punto. Importante tener esto en cuenta porque el precio al final, que nos aparezca este volumen tan alto justo aquí arriba, que dejen esta mecha por aquí, cerca de la zona, etcétera, pues puede ser simplemente una zona de donde han lavado stops, ¿de acuerdo? O han dejado largos atrapados. En la cinta, en este caso, a mí no me ha parecido que se dejaran muchos largos atrapados. Se está de aquí. Vamos a marcarlo. 15 minutos no aparece, ¿de acuerdo? Este de aquí, 604, esta zona de máximos. No aparecen muchos largos atrapados aquí. Ya sabéis que me gusta ver pues estos números azul y zonas altas aquí de volumen alto, ¿de acuerdo? Con lo cual pues habría sido síntoma de que pues, alguien ha intentado entrar en los máximos, se ha quedado atrapado, o que han saltado muchos stops, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en este caso, cuando el precio ha vuelto aquí abajo, me salía un A, un B y un C, bastante correlativo. Vamos a marcarlo A, B
B y C. Me daba justo encima del clúster y he estado a punto de darle un largo en los 590, pero al final tenía un recorrido de 8 puntos hasta el 598 y el stop para mí, en la entrada, aunque lo hubiera hecho en el 91-92, nos hubiera dado 6 puntos de recorrido y el stop debía estar por aquí abajo, 581, entrada en el 92, 11 puntos contra 8, no me sale a cuenta. ¿Qué espero? Espero que el precio haga una salida por arriba, que rompa definitivamente esta zona de demanda, que se ve aquí que realmente ha sido una zona donde aparece demanda y luego se apoya otra vez y nos podemos ir hacia arriba, es decir, arriba, abajo testeamos y nos vamos otra vez hacia arriba. Por eso no he entrado. Y al final el precio que he acabado haciendo, pues una ABC mayor, ¿de acuerdo? El A, el B y el C con extensión hasta esta zona aquí, 581. El precio que he extendido un poquito más hasta el 74, 7 puntitos, pero han hecho el A, el B y el C, creo yo, bastante bien. Claro, cuando el precio baja a esta zona, volvemos a tener el precio encajado dentro del lateral, ¿de acuerdo? Dentro de este lateral que el precio al final está marcándonos desde el inicio de sesión, porque tenemos unos máximos en apertura, perdón, unos mínimos en apertura regular del precio en los 69 y nos marcan una subida hasta el 4, que son 35 puntos, no llegan a los 40 por 5 puntos, 35 puntos, y el precio desde estos mínimos volvemos abajo y no rompemos estos clústeres que tenemos en los mínimos, zona del 572 y zona de apertura en los 567, con lo cual el precio está en lateral y lo podéis ver bien en los gráficos de 30 minutos, de 30 segundos, perdón, aunque el problema que tenemos aquí es que si sacáramos esta zona, esta parte de aquí, se podría decir, ostras, Sergi, pues esto se ha movido, ¿no? Hemos tenido, fíjate, subidas y bajadas y tal, pero si volvemos y ponemos esto en los máximos, os daréis cuenta de que al final el precio en la mayor parte de la sesión, es decir, desde las 9.35 hasta las 10.35, ha estado acotado entre el 589 y el 574, 15 puntos de lateral, ¿de acuerdo? Llevamos ya pues, una hora en lateral. Claro, visto así, si ponemos el gráfico en 15 minutos, tenemos lo mismo, ¿de acuerdo? Fijaros, las velas. ¿Dónde están saliendo los clústeres? Clúster por arriba, clúster por abajo, en 15 minutos. Porque esto está un poco torcido. Vamos a ponerlo bien. Vale. Bueno, no está todo bien, pero bueno. Y una cosa interesante que me he olvidado de decir es que aquí en el 595, que es esta zona de aquí arriba, fijaros cómo el precio se ha parado en la zona intradía en 15 minutos. Evidentemente a mí no me sirve solo eso para tomar un corto en esta zona, porque al final lo que estoy esperando es ver si el precio para aquí o si el precio, lo que comentaba antes, es la zona para hacer la rotura, testeo posterior y nos vamos hacia arriba, que hubiera sido 598, 3 puntitos, con lo cual me hubiera gustado ver esta rotura que comentábamos, este testeo, toque la zona 15 minutos, barrida y arriba, ¿de acuerdo? Esto es lo que esperaba hoy. O nos vamos hacia abajo, rompemos por abajo y nos vamos hacia los mínimos a romper, perdón, a cerrar el gap que tenemos abierto del día de hoy. No ha pasado nada de esto, el precio se queda en lateral, volúmenes muy bajos, fijaros, llevamos ya casi una hora con los volúmenes por debajo de los 100 contratos desde las 9, aproximadamente 9.40, 9.38, 39, estamos 10.38, aparte de una sola vela que ha hecho 165 contratos, 65 por encima de los 100, el resto están todos por debajo de los 100 contratos. Muy poco volumen hoy en la sesión y eso que esperábamos una sesión un poco más animada después de ver cómo el precio el viernes teníamos finalmente el cambio del futuro, vencimiento del futuro al diciembre. Y bueno, ya solo cabe esperar que a las 11 tenemos la publicación del IPC en la zona euro, con lo cual ahí tenemos posibilidades de que haya algún movimiento. Serán las 11. Yo dejo ya de operar. Ya sabéis que a mí la operativa estadísticamente habrá que continuar observando en todo caso el precio en los próximos meses para ver si realmente nos podría dar alguna zona más operativa que estoy viendo ahora y ver si de las 10:30 a las 11:30 continúa siendo un timing válido para mi operativa, pero en definitiva de las 8:30 hasta las 10:30 es la zona operativa que utilizo yo y es la que me ha dado un resultado positivo en los últimos años, con lo cual no voy a operar a partir de este timing. Sí que voy a hacer es quedarme mirando la pantalla y viendo si ahí aparecen algunas
posibles operaciones, pero en definitiva no vamos a optar. ¿De acuerdo? Así que bueno, cerramos ya. Un saludo. Mañana, volvemos por la tarde con más trading. Y a los que os quedéis aquí operando, que os vaya bien y tengáis una buena sesión. Hasta luego.